Ya estamos aquí con la presencia del economista Manuel Solanet para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Es un gusto. Bueno, hablábamos, Manuel, en el primer bloque sobre el aumento de las reservas en estos últimos días que se ubicaron en su nivel más alto en más de 3 años, en torno a los 40.000 millones de dólares. Claramente el gobierno ha logrado mejorar la situación financiera, ¿no?, respecto a la que recibió, ¿no?, a finales del año pasado. Pero al mismo tiempo el estancamiento económico que se viene extendiendo ya desde hace alrededor de 5 años persiste, ¿no? El gobierno no ha logrado en ese ámbito mejorar la situación. ¿A qué atribuís, ¿no?, estas dos caras, ¿no?, del gobierno en esta gestión que ya está alcanzando el primer año? El aumento de las reservas tiene su contrapartida en el ingreso de deuda, o sea, en el endeudamiento. A eso se debe básicamente este aumento de reservas. El gobierno ha tomado préstamos en dólares y no ha hecho gastos en dólares en la misma magnitud, de manera que el Banco Central ha podido acumularlas. O sea, tiene un cariz positivo y también hay que mirarlo con preocupación porque hacia el futuro, ¿no? El aumento de la deuda es un tema que hay que vigilarlo. La gente del gobierno dice no hay que preocuparse, partimos de un endeudamiento bajo, de manera que tenemos espacio para endeudarnos, las condiciones de la deuda son mejores que antes. Déjenos trabajar sobre el déficit fiscal cuando tengamos ganadas las elecciones de medio término el año que viene. De todas formas, Manuel, está un poco vinculado, ¿no?, si aún, ¿no?, con este endeudamiento. La economía va a caer este año un 1,5, un 1,8%, lo que hubiera sucedido si el gobierno hubiera ido más a fondo con la reducción del déficit fiscal, ¿no? Posiblemente es muy difícil hacerlo contrafáctico. El gobierno tenía esperanzas en que la inversión fuera el factor dinamizante de la economía y no lo ha sido en la medida de las expectativas que se tenían. Creo que uno de los factores por el cual no hay un flujo de inversiones importante es porque todavía hay un déficit fiscal muy grande. En el mini Davos, como se llamó la reunión, y también en el coloquio de IDEA la semana anterior, se habló de esto y los dos temas que preocupan al empresariado y que tienen repercusión en las decisiones de invertir son la persistencia de un déficit fiscal, que el gobierno no parece dispuesto a recortarlo, más bien a no recortar el gasto público, y el otro tema es el tema laboral. El tema laboral que incide también en la competitividad. Y competitividad es una palabra que se tiene muy en cuenta cuando se invierte en el país, porque no se invierte para el mercado interno, sino tiene que invertirse para el mercado internacional, ya sea porque se exporta o porque hay que competir con importaciones. Nadie especula que la economía argentina va a continuar cerrada. Así que son dos temas que yo me permito señalarlos. Entiendo las dificultades políticas y también sociales que ha tenido el gobierno, pero creo que siempre en economía hay un valor positivo y un valor negativo de todas las medidas que se toman. Si el gobierno hubiera encarado con decisión recortes de gasto que pueden hacerse, probablemente hubiera mejorado el grado de confianza y hoy tendríamos una reacción más positiva de los inversores. Entonces, el gobierno ha anunciado, ¿no?, para el año que viene un recorte del déficit. ¿Te parece insuficiente lo que se ha incluido en el presupuesto? Quiero verlo. Para este año también hablaba de un déficit de 4,6 puntos del producto y resulta que no se ha podido lograr. Para el año que viene, los valores que marca el presupuesto tampoco son demasiado optimistas. En materia de recorte de déficit ya no es la meta del 3,3% del PBI, sino que es una meta más alta. Hay un dato que también hay que tenerlo en cuenta. En los 10 primeros meses de esta gestión de gobierno, la cantidad de empleos públicos ha crecido. Sí, eso, un dato que circuló, ¿no?, en los últimos días y que por ahí contrasta con lo que uno imaginaba. El gobierno ¿no?, lo ha convalidado en gran medida por municipios y provincias, pero esto demuestra de que no es fácil trabajar sobre el gasto público, o sea, sobre el déficit. Por otro lado, no hay que olvidarse de que el gobierno heredó una situación de presión impositiva altísima y no sostenible. Empezó por reducir las retenciones a las exportaciones primarias y tomó medidas sobre el impuesto a las ganancias que implican pérdida de recaudación. Hay devolución del IVA para productos de primera necesidad. En fin, hay una serie de medidas que
van hacia la reducción de la presión tributaria. También los empresarios se quejan de que el peso de los impuestos hace difícil competir. ¿Qué te pareció, Manuel, esta mesa de diálogo que lanzó el gobierno y los primeros resultados, ¿no? Una convocatoria tripartita entre empresarios, sindicatos y trabajadores, probablemente tenga también en el futuro la participación de la Iglesia. ¿Qué te parece la idea y cómo viste los anuncios del bono para fin de año, por ejemplo? Creo que desde el punto de vista político es una buena idea, tiende a morigerar las reacciones, la gente se siente partícipe. La Argentina no eligió un mecanismo corporativo de gobierno. Estos consejos o comisiones multipartitas en la historia no se han mostrado muy efectivas, hay que decir la verdad, pero tienen esa virtud de que calman los ánimos, la gente se siente partícipe. En ese sentido creo que se ha tomado una medida razonable porque hay una situación política complicada que tiene que atacarse por donde se pueda. Este es uno de las formas en que el gobierno lo ha hecho. Y en cuanto al bono específico para fin de año, ahora está el debate si solamente lo van a dar el sector privado o si también el sector público va a hacer un esfuerzo. Comentabas las dificultades que hay para reducir el gasto, pero también de alguna manera parece injusto, ¿no?, que haya trabajadores que tengan un plus y otros que no. El gobierno ha dicho que lo va a otorgar a los que tienen más necesidades, a los que reciben la asignación universal por hijo o a los jubilados que reciben la jubilación mínima. Me parece correcto. Hay un problema fiscal, como acabamos de decir, muy grave. La ley de blanqueo trae también un componente para los jubilados sustancial. Incluso incorpora la asignación universal para la vejez. Me parece todo bien, pero no estamos en Suiza. Estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista fiscal, de manera que comprendo las restricciones que el gobierno está imponiendo a esta medida del bono desde el punto de vista del sector público. El sector privado hará lo que se pueda, pero creo que no es bueno que el gobierno decida per se lo que tiene que hacer el sector privado. Hay que dejar que esto se decida, si no en paritarias, en acuerdos entre los empresarios y los trabajadores. Bueno, claramente no, estos 10 meses de gestión generan importantes dudas en tu persona, ¿no?, en relación al futuro. ¿Crees que se va a lograr cumplir con ese pronóstico que está haciendo el crecimiento para el año que viene de en torno al 3%? Espero que sí. Quiero decir de que estamos en muy buenas manos, ¿no? Cuando uno hace estas reflexiones, las hace para bien. No sé qué hubiera pasado si hubiera ganado las elecciones Scioli, estaríamos probablemente más cerca de Venezuela. De manera de que esto hay que decirlo. Además, o sea, ¿crees que dentro de las restricciones con las que el gobierno se ha encontrado se hace lo mejor posible? Sí, yo creo que hay algunas cosas que tal vez yo hubiera hecho, por ejemplo, hacer muy explícita la situación heredada desde el primer día, porque eso hubiera permitido negociar de otra manera. Cuando se dijo, no, esta no es grave la situación, la vamos a resolver, no se preocupen, le pusieron condiciones por todos lados. Las provincias para aprobar la ley Cerrojo, los sindicatos para no hacer paro, los jubilados para aceptar un blanqueo. O sea, hay una deficiencia de información que seguramente impidió que se negociara mejor ciertas medidas que hubieran sido necesarias. Muy bien, bueno, Manuel, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones de Manuel Solanet sobre las dificultades que viene encontrando el gobierno para reordenar la economía que recibió en diciembre del año pasado. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.